La riqueza extrema siempre ha existido. En todas las épocas de la historia han existido personas con fortunas tan grandes que pueden influir en economías completas, cambiar industrias e incluso alterar decisiones políticas. Cuando habla de riqueza extrema en el mundo moderno, hay dos modelos que suelen compararse constantemente: los multimillonarios de Estados Unidos y los llamados oligarcas de Rusia. Aunque ambos grupos poseen cantidades enormes de dinero, el origen de sus fortunas, su relación con el poder político y su papel dentro de sus economías son muy diferentes. Y esa diferencia revela algo mucho más profundo: dos formas completamente distintas de entender el poder económico en el mundo actual. ¿Cómo es posible que dos países con enormes recursos, poder militar y peso global tengan élites económicas tan distintas? En Estados Unidos, muchas de las mayores fortunas surgieron del crecimiento de industrias tecnológicas, financieras y empresariales dentro de un sistema económico altamente competitivo. En Rusia, muchas grandes fortunas nacieron durante un periodo muy específico de transformación económica después del colapso de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se disolvió a principios de los años 90, Rusia pasó por uno de los cambios económicos más rápidos y complejos de la historia moderna. El país pasó de una economía centralizada controlada por el Estado a un sistema que intentaba adoptar mecanismos de mercado. Durante ese proceso, muchas empresas estatales gigantes, especialmente en sectores estratégicos como energía, petróleo, gas, minería y metalurgia, fueron privatizadas. La forma en que ocurrió esa privatización permitió que un pequeño grupo de empresarios adquiriera enormes activos industriales en relativamente poco tiempo. Fue en ese contexto cuando comenzó a utilizarse el término oligarca para describir a empresarios extremadamente ricos que habían acumulado gran poder económico en sectores clave de la economía. El término no significa simplemente persona rica. En su sentido político, la palabra oligarca suele referirse a individuos cuya riqueza está vinculada de forma directa con estructuras de poder político y control sobre sectores estratégicos. Mientras tanto, en Estados Unidos el crecimiento de las grandes fortunas siguió un camino diferente. Muchas de las personas más ricas del país construyeron sus fortunas creando empresas en mercados competitivos. El auge de la tecnología digital, Internet y el comercio global generó nuevas oportunidades económicas que permitieron el crecimiento de gigantes empresariales en sectores como software, comercio electrónico, inteligencia artificial, redes sociales y tecnología espacial. Ejemplos conocidos incluyen figuras como Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates. Estas personas no solo acumularon grandes fortunas, sino que también crearon empresas que transformaron industrias completas. Pero aquí aparece un punto clave que suele generar debate. Aunque ambos grupos poseen riqueza extrema, la relación entre dinero y poder político funciona de manera diferente en cada país. En Estados Unidos, la influencia económica sobre la política suele canalizarse a través de mecanismos institucionales como donaciones a campañas, lobby empresarial y participación en debates públicos sobre políticas económicas. Las grandes empresas y los multimillonarios pueden influir en decisiones políticas, pero lo hacen dentro de un sistema regulado por leyes, instituciones y competencia política entre partidos. Eso no significa que la influencia sea pequeña. De hecho, muchos estudios han analizado cómo el dinero puede afectar procesos políticos, pero el sistema institucional crea un entorno donde múltiples actores compiten por influencia. En Rusia, la relación entre grandes fortunas y poder político se desarrolló de una manera distinta, especialmente durante la década de 1990. Durante ese periodo, varios empresarios adquirieron control sobre industrias estratégicas y medios de comunicación, lo que les permitió tener una influencia significativa en la política nacional. Sin embargo, esa relación cambió con el tiempo. A principios de la década del 2000, el equilibrio entre poder económico y poder político en Rusia comenzó a transformarse. El Estado recuperó control sobre varios sectores estratégicos y la relación entre los grandes empresarios y el gobierno se volvió más estructurada. En la actualidad, muchos analistas consideran que las grandes fortunas en Rusia operan dentro de un marco donde el poder político tiene una influencia considerable sobre el entorno económico. Esto no significa que los empresarios no tengan poder, pero sí implica que el equilibrio entre economía y política funciona de manera diferente. Otro punto importante es la forma en que se acumula la riqueza. En Estados Unidos, muchas de las mayores fortunas modernas están vinculadas a empresas tecnológicas que operan en mercados globales.
Estas compañías pueden crecer rápidamente gracias a la innovación, el capital de inversión y el acceso a mercados internacionales. Empresas como Amazon, Tesla y Microsoft no solo generan riqueza para sus fundadores, sino que también emplean a cientos de miles de personas y forman parte de redes económicas globales. En Rusia, muchas de las grandes fortunas están asociadas a sectores industriales tradicionales, especialmente energía, recursos naturales, minería y metales. Esto se debe en gran parte a la estructura de la economía rusa, que posee enormes reservas de recursos naturales. Empresas energéticas, petroleras y metalúrgicas representan una parte significativa de la riqueza del país. Por ejemplo, el gas natural y el petróleo han sido históricamente pilares fundamentales de la economía rusa. Esta diferencia sectorial también afecta la forma en que se percibe la riqueza en cada sociedad. En Estados Unidos, los multimillonarios tecnológicos a menudo son vistos como innovadores que desarrollan nuevos productos o servicios. Sus empresas suelen asociarse con avances tecnológicos, nuevas plataformas digitales o cambios en la forma en que las personas trabajan, se comunican y consumen información. En Rusia, muchos de los empresarios más ricos están vinculados a industrias pesadas o recursos naturales, sectores que históricamente han estado relacionados con la estructura económica del país. Otra diferencia importante es la visibilidad pública. En Estados Unidos, muchos multimillonarios participan activamente en la vida pública. Algunos se convierten en figuras mediáticas, otros financian proyectos filantrópicos a gran escala, y algunos incluso participan directamente en política. El caso más notable es el de empresarios que influyen en debates sobre tecnología, energía, exploración espacial o inteligencia artificial. En Rusia, la relación entre riqueza y visibilidad pública puede ser diferente. En algunos casos, los empresarios prefieren mantener un perfil más discreto, especialmente cuando operan en sectores estratégicos. Esto no significa que no participen en actividades públicas o filantrópicas, pero el contexto político y económico influye en la forma en que interactúan con la sociedad. También existe una diferencia en la forma en que el público percibe la riqueza extrema. En Estados Unidos, la cultura empresarial y la narrativa del emprendimiento han influido mucho en la percepción pública de los multimillonarios. Existe una tradición cultural que valora la innovación, la creación de empresas y el éxito económico como resultado de ideas nuevas y riesgo empresarial. En Rusia, la percepción pública de las grandes fortunas ha estado influida por la historia reciente de privatizaciones rápidas y transformaciones económicas profundas durante los años 90. Estos procesos dejaron una marca importante en la forma en que muchas personas interpretan el origen de algunas grandes fortunas. Aún así, ambos países comparten una característica importante: la presencia de enormes concentraciones de riqueza. Según informes globales sobre riqueza, una pequeña parte de la población posee una proporción significativa de los activos económicos. Este fenómeno no es exclusivo de Rusia o Estados Unidos. Ocurre en muchas economías modernas. La diferencia está en cómo se estructura esa riqueza y cómo interactúa con las instituciones políticas y económicas. En Estados Unidos, el sistema económico permite que nuevas empresas crezcan rápidamente si logran innovar o capturar mercados globales. Esto crea un entorno donde constantemente aparecen nuevos multimillonarios en sectores tecnológicos o financieros. En Rusia, la estructura económica está más concentrada en ciertos sectores estratégicos, especialmente recursos naturales, energía y metales. Esto significa que gran parte de la riqueza extrema se encuentra en industrias específicas. También hay una diferencia en la forma en que estas fortunas influyen en la economía global. Las empresas tecnológicas estadounidenses operan en mercados internacionales, lo que significa que su influencia se extiende a muchos países. Plataformas digitales, software, comercio electrónico y servicios en la nube forman parte de la infraestructura económica mundial. Las grandes empresas rusas, especialmente en energía, también tienen influencia internacional, pero principalmente en mercados de recursos naturales. Esto crea dos tipos distintos de poder económico: uno basado en innovación tecnológica y redes digitales globales, y otro basado en recursos estratégicos que son esenciales para el funcionamiento de la economía mundial. Ambos modelos generan riqueza, pero lo hacen de maneras muy diferentes, y esa diferencia refleja algo más profundo: cómo las estructuras económicas y políticas moldean la forma en que surge el poder económico.
Al final, la comparación entre multimillonarios estadounidenses y oligarcas rusos no es solo una comparación de riqueza, es una comparación de sistemas económicos, instituciones y trayectorias históricas. Uno se desarrolló dentro de un mercado capitalista competitivo con fuerte innovación tecnológica. El otro surgió durante una transformación económica rápida tras el colapso de un sistema centralizado. Ambos modelos continúan evolucionando, y ambos forman parte del complejo equilibrio de poder económico global. Me interesa conocer tu opinión. ¿Crees que los multimillonarios tecnológicos seguirán teniendo más influencia global? ¿O que los sectores tradicionales como energía y recursos naturales volverán a dominar la economía mundial?